Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bueno, el Centro Rutas de Luz les da la bienvenida. Y para dar comienzo a nuestra actividad de hoy, primero que todo quiero pedirles el favor de que cierren los micrófonos y mantengan apagados los celulares. Y para dar comienzo, entonces, le pedimos a nuestra querida Gabriela que nos colabore con la oración inicial. Gabrielita, tienes la palabra, por favor. Gracias. Buenas tardes para todos. Gracias por participar a esta conferencia. Entonces, nos disponemos para la oración y cerramos los ojitos. Unidos de pensamiento, agradecemos a nuestro querido Padre Celestial por su amor, bondad y misericordia que tiene sobre cada uno de nosotros. A nuestro querido Jesús de Nazaret, por ser nuestro hermano, amigo y modelo, que nos invita a ser mejores personas de bien cada día. Señor, te encomendamos a las personas que están en un hospital, en una cárcel, en situaciones difíciles, para que las ayudes, las guíes y las fortalezcas. Señor, te pedimos por nuestro querido John Reynolds para que lo ilumines en esta conferencia que nos va a dar. Y también, Señor, por nuestra querida Delia Beatriz, para que sea envuelta en bendiciones críticas de sanación. Que se haga tu santa voluntad y que así sea. Muchas gracias, Gabrielita. Bueno, para continuar con nuestra actividad de hoy, quiero contarles que tenemos un conferencista invitado muy importante. Estamos hablando de nuestro hermano John Eric Reynolds, abogado de profesión, catedrático, director del Centro Espírita Clara de Asís en la ciudad de Barranquilla, es veedor de Confecol, conferencista nacional e internacional y gran trabajador del movimiento espírita colombiano. Querido John Reynolds, te damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy emocionado de estar aquí, más con esa bella oración que escuché de los labios de esta trabajadora tan joven y que es un ejemplo, ¿no? Contento de estar en este centro espírita que para mí lo llevo en el corazón y que es propicio su nombre, Rutas de Luz, ¿no? Porque necesitamos esas rutas de luz en nuestras vidas. Gracias, Doris. Bueno, el tema es Sandra. El tema de hoy va a ser el propósito de nuestras vidas y la bendición de la inmortalidad. Muchas gracias. Muy amable. Entonces, es un tema realmente sencillo en la definición gramatical, pero muy profundo. Vamos a pedir a los guías espirituales, recibiendo inicialmente un saludo de parte del Centro Espírita Clara de Asís de Barranquilla, del movimiento espírita que somos todos, y pedirles mucha vibración para que tengamos la sintonía necesaria de exponer la verdad espírita antes que la nuestra. Nuevamente, un reconocimiento a esta institución, que es ejemplo del trabajo espírita, liderada por el querido Germán, por la señora María y por todos ustedes, por esa familia que han logrado constituir tanto consanguínea como espiritual. Entonces, sin más preámbulos, voy a permitirme compartir la pantalla. Les pediría gratamente si me confirman si están viéndola. Y vamos a empezar con este título tan desafiante que me encomendaron por parte de los organizadores doctrinarios de esa casa espírita respetable, que es el propósito de nuestras vidas, la bendición de la inmortalidad. Al inicio de la tarea observábamos un video maravilloso, impactante, de palabras de Emmanuel, donde advertía lo que realmente es la venida a la Tierra, ¿no? Juana de Ángeles dice en su serie psicológica que el planeta Tierra es un educandario. Todos somos estudiantes, cada uno con las materias muy particulares. Ese plan de estudios que es la propia reencarnación, esa planeación que tuvimos. Y es por eso de que esa imagen alusiva que ven allí, una mano que se extiende al cielo, que es figurativa, es una oportunidad que estamos pidiendo. Reencarnar es complejo, desencarnar es muy fácil. Para muchas almas que aún no entienden los propósitos de la existencia terrestre, que se afligen, que se desesperan, hay que comenzar por advertirles que cada uno de nosotros antes de nacer debió programar una reencarnación, debió programar pruebas y desafíos existenciales a los cuales no podemos renunciar.
esa mano extendida que ven allí, hace alusión a que pedimos a los guías, a las leyes divinas, volver a la tierra. Y precisamente en virtud de esa inmortalidad, Allan Kardec, el gran codificador, el educador, el espíritu superior, porque debía ser un espíritu superior que encontró los propósitos de su vida, habiendo tenido la comodidad de desarrollarse como el profesor Hipólito León de Nizar Ribail. A inicios de 1854, alguien le quitó la comodidad. Fortier comenzó a hablarle de las mesas danzantes y parlantes, y él, que tenía en su vida todo organizado, pensar simplemente dedicarse como el profesor Ribail y nada más, cambió su vida y encontró un propósito distinto. En estos fenómenos de las mesas que se movían, de las mesas que brincaban de un lado a otro, este espíritu superior, habiendo conquistado en reencarnaciones pasadas el pensamiento crítico, la visión científica, descubrió en ese fenómeno, entre comillas, banal, toda una filosofía que podía responder a los grandes desafíos existenciales del ser humano. El sufrimiento, la felicidad, la muerte, la enfermedad, todo estaba convocado, pero sería él que tenía los atributos espirituales, intelecto-morales, quien podría comenzar a dialogar con aquellos, como lo advierte Prolegómenos en el libro de los Espíritus, aquellos del mundo invisible que se hicieron llamar a sí mismos espíritus. Y estos espíritus, iniciando una revelación, porque no eran simplemente espíritus normales, eran espíritus superiores, que en psicología espiritista significa aquellos que, habiendo vivido en la tierra, habían superado la muerte física y volvían, demostrando la inmortalidad de la conciencia, de los sentimientos y de los baluartes conquistados a través de las experiencias difíciles de la existencia corporal. El libro de los Mediums saldría el 18 de abril de 1857 y en el encabezamiento central de esa obra tendría una palabra clave para nosotros esta tarde: filosofía espiritualista. Empieza el frontispicio de la obra, es decir, que los espíritus permitirían una organización metódica de materias que irían orientando al hombre respecto al verdadero objetivo de vivir, su inmortalidad, la reencarnación, preparándolos a vidas futuras. Y en razón de ello, como lo celebramos este año, el 15 de enero de 1861 saldría al mundo el libro de los Mediums. Es decir, que además de atestiguar la existencia de leyes internas profundas, grabadas en el inconsciente profundo del ser, muy similares a las leyes magníficas del universo, los inmortales vendrían a dar testimonios puntuales de en qué consistía la justicia de Dios, derrumbando al Dios antropomórfico que castigaba, que generaba culpa, que hablaba de cielos e infiernos sin razón alguna. Los espíritus hablarían de un Dios, causa primera, inteligencia primera, causa primera de todas las cosas. Un hermoso psiquismo divino que tendría por efecto principal nosotros, la creación y las criaturas. Por eso, de una u otra manera, la inmortalidad, porque somos inmortales. Algunas veces los espíritas o los que estamos incursionando en las leyes psíquicas, vemos la espiritualidad, vemos el espíritu como algo lejano. Y sin embargo, debo decirte, querido hermano y hermana que me escuchas, cualquiera que sea la necesidad tuya esta tarde, que cada noche al dormir sucede para nosotros este fenómeno que observa. Nos desprendemos del cuerpo físico y, como decía San Agustín, cada noche morimos un poco hasta que llega el momento preciso del desprendimiento. Por eso, el cristianismo, que son aquellos que siguieron a Jesús, porque fueron aquellos que siguieron a Jesús quienes utilizaron este concepto por primera vez. Porque Jesús, Yeshua, el Galileo maravilloso, jamás tuvo doctrina, religión alguna. Su doctrina fue el amor, su mensaje fue su comportamiento de amar sin condiciones a todos aquellos que hacían parte del maravilloso conjunto del universo.
Y ese cristianismo vuelve ahora a través de la tercera revelación, el espiritismo. Ya no son los hombres quienes hacen propuestas, ahora son los inmortales. Ahora son aquellos que han surcado los horizontes de la experiencia carnal, transportándose a la verdadera vida espiritual, quienes nos vienen a hablar el concepto de inmortalidad. No es casual que además que en el frontispicio del libro de los espíritus se diga filosofía espiritualista, que es la primera materia que deben estudiar los espíritas. El espírita o aquel que intenta comprender los porqués y los paraqués de la vida debe entender que cuando nos preguntamos en estos momentos por qué sufro, por qué tengo un familiar en UCI, por qué estoy padeciendo esta enfermedad, ya estamos filosofando. Y en el epígrafe, en esa síntesis maravillosa que hace Kardec, en cada obra de la codificación espírita, como un buen filólogo que sintetiza el contenido de las obras, la primera frase que utiliza en el libro de los espíritus es acerca de la inmortalidad del alma, dando a entender que solamente reconociendo la inmortalidad, la esencia espiritual, es posible entender las leyes de Dios, es posible entender el sentido de la vida, es posible entender la evolución del mundo, la evolución de las sociedades y la gran diferencia entre sufrir y dolor. El dolor se hace necesario porque es parte de la justicia de Dios. Duele el crecer de los dientes en un niño, duelen los momentos de separación con la familia, los cambios intempestivos de la vida, mas sufrir es una opción. Aquel que sufre es porque ha querido aceptar de esa manera la incomprensión de la vida. En tanto que aquel que observa el dolor lo ve como una terapia sensibilizadora necesaria. Gracias al dolor, nos advierte León Denis en la obra El problema del ser y el destino, gracias al dolor el ser humano no se sumerge en aquella anestesia que es la personalidad. Por eso, aquellos que vamos superando esta visión, entendemos que la inmortalidad no ha sido ajena filosófica, cultural, civilizadamente, psicológicamente, al proceso evolutivo antroposociológico del ser humano. El propio Jesús demostró la inmortalidad haciéndose, materializándose con su perispíritu puro a aquellos que le habían seguido con los labios y le amaban, pero que no comprendían. Cuando Tomás hurgue sus dedos en las marcas profundas perispirituales del cuerpo de Jesús, él comprende la realidad y es cuando ellos irrumpen en la valentía para entregarse a los desafíos que la revelación que Jesús les había dicho les entregaba. María de Magdala es impactada por la inmortalidad y la gran pregunta profunda para todos es por qué se hizo visible a ella y no a los apóstoles. Las escrituras, esencialmente la serie psicológica de Juana de Ángeles, complementada por las perlas de la serie psicológica y de las enseñanzas de Amelia Rodríguez, nos explican que ella, dentro del colegio apostólico, tan solo con haber escuchado tan solo unas palabras de Jesús, cuando se impactó por aquellos labios hermosos, aquella belleza sin igual que hablaba a pescadores y hombres sencillos, su alma recibió una vibración especial. Y no necesitó de fenómenos, no requirió de milagros para automáticamente transformarse. Ella en particular estaba dando muestras de una verdadera transformación moral, de haber encontrado que el propósito de su vida no era prostituirse, no era continuar siendo la meretriz de romanos, de patricios, la meretriz de aquellos que buscaban comprarla con las pasiones. Aquella tarde maravillosa en que conoció al Mesías en su mensaje, María de Magdala, aquella mujer maravillosa, preciosa, volvió a sus aposentos y entonces los vestidos, las joyas, la música estruendosa de los romanos encontró un vacío profundo en su alma. El Señor había tocado los propósitos existenciales de su vida y no eso es simplemente ella, porque a partir de ese momento la transformación de la humanidad sintió los primeros rayos de despertar. La fe razonada que presentaba una vida futura. Sí,
El espiritismo habla de reencarnación, habla de inmortalidad, pero también es necesario hablar de la vida futura, como lo advierte Allan Kardec en el capítulo 2 del Evangelio según el Espiritismo, vida futura. La vida futura es el estandarte filosófico, social, humano, que permite al hombre entender los sufrimientos de la vida. Es, en palabras del codificador, la columna vertebral de los objetivos por el cual existimos transitoriamente en la tierra. Dígase a la madre que ha perdido al hijo que hay inmortalidad. Dígase a aquel que intenta suicidarse que el suicidio lo volverá aún más desgraciado porque la continuidad se dará. Dígase a aquel que pretende abortar que está cerrando la oportunidad de una vida para un progreso incesante en el espíritu. Fe razonada, fe en la ciencia, fe en la lógica, fe en el buen sentido para valorar desde tu vida y mi vida cómo opera la justicia de Dios. Difícil a veces de aceptar, pero como advierte el Evangelio según el Espiritismo y el Espíritu de Argel en 1862, las almas de los inmortales están aquí. Los que ya no viven en la tierra vienen a convocarte, a convocarnos al cumplimiento de los verdaderos deberes, que no son los deberes de los estatutos de las empresas, que no son los deberes de los comportamientos mundanos, son los deberes que convoca la inmortalidad. Ellos te dirán, con la experiencia que las reencarnaciones les han dado, que las grandezas de la tierra son pasajeras, que los aparentes títulos y prestancias son realmente pasajeros, que en realidad, al descubrir la inmortalidad, la eternidad nos dará la verdadera respuesta, porque en el más allá, que es realmente el más acá, porque lo construimos psicológicamente en este momento, aquellos que logran el reconocimiento son aquellos que más han amado. Aquellos que realmente son reconocidos son aquellos que tienen los títulos de la caridad comportamental, de la humildad, que no se puede confundir con la cobardía. La humildad en términos espíritas y en los propósitos de la vida es reconocer la grandeza de Dios, desde el perfume de la flor que se abre, desde la sonrisa del hijo, desde el beneficio de la cura después de la enfermedad y desde la oportunidad de volver a la carne una vez más nos libramos de la escafandra del cuerpo físico. Así, aquellos que también abusaron de la autoridad, aquellos que habiéndose apegado al sueño fisiológico del placer, de la experiencia, también, no por castigo, óigase bien, mas sí por haber construido en su interior los dolores a otros, los sufrimientos de otros que regresan en forma de energía por la ley de causa y efecto, lográndose instalar en el inconsciente profundo. Esas son las culpas que levantan a muchos en las noches. Esos son los miedos que enfrentan muchos. Ahora, surge un cuestionamiento importante al hablar de la inmortalidad, al hablar de los propósitos de la vida. Y Allan Kardec lo formula en esa sapiencia profunda en la pregunta 982, exactamente en el libro cuarto, Esperanzas y Consuelos, relativo al núcleo de las penas y los goces futuros. Kardec pregunta, ¿es necesario profesar el espiritismo y creer en las manifestaciones para asegurarnos nuestra suerte en la vida futura? Por eso Kardec capituló como estandarte, fuera de la caridad no hay salvación, dejando en claro que no son las creencias, ni los anatemas, ni las condiciones filosóficas. Los espíritus superiores le responden, si así fuera, se seguiría de allí que los que no creen o no han sido capaces de instruirse están desheredados, lo cual sería un absurdo. Solo el bien asegura la suerte venidera. Y el bien siempre es el bien, sea cual fuere el camino que conduzca a él. Miren la diferencia entre religión, religiosidad y espiritualidad. En la obra El Ser Integral, Juana de Ángelis hace la gran diferencia entre religión y espiritualidad. No requerimos de religiones, sin embargo, son necesarias
para muchos de nosotros, porque ahí se quieren ciertos hábitos en principio externos, pero el espiritismo no presentándose como una religión formal, mas sí basándose en el concepto etimológico de religare, aquel pensamiento que nos sintoniza con Dios, recordando la visión evangélica de mi Padre y yo uno solo somos, recordando la definición de la ley de adoración que inicia en la pregunta 649 de los espíritus, la primera ley moral, nos recuerda que somos nosotros los que decidimos estar en el bien, porque el bien no es una opción de creencia, el bien es una verdad. Y cada vez que nos sintonizamos con las cosas correctas que vemos en el cosmos, el orden, el bien, nos hace mucho bien. Por eso los espíritus superiores se presentan muchas veces en aquella creencia, dogma que les hizo hacer el bien. Franciscanos, actualmente samaritanos y tantas otras religiones no son presentadas porque hoy los espíritus nos advierten en obras maravillosas de Manuel Filomeno de Miranda, en esa trilogía que se cierra ahora con la obra hacia un mundo de regeneración, que en el momento de hacer el bien en el mundo espiritual, las religiones ya no existen. Musulmanes, católicos, cualquier otras creencias se unen en el bien. Por eso, tú que me escuchas por primera vez, no estamos diciendo que el espiritismo nos salva, porque no es salvacionismo. Expone, propone, no impone razonamientos, propósitos, y en ese sentido, en esa misma pregunta 982, el codificador nos aclara que la creencia en el espiritismo nos ayuda a mejorar, porque afirma las ideas acerca de algunos puntos del porvenir. Miren cómo los espíritus sustentan la vida futura. Queridos hermanos espiritistas, hay que hablar de reencarnación, sí, pero hay que hablar más de la vida futura. Hay que abordar más el libro cuarto de esperanzas y de consuelos, para que podamos entender el propósito educativo de la vida. De esa manera, aclara el codificador a la pregunta 982, nos apresura el adelanto a los individuos. ¿Por qué? Porque nos permite tomar conciencia de lo que seremos algún día, y que seremos algún día espíritus puros, y que seremos próximamente espíritus desencarnados. Espíritus desencarnados en un instante de erraticidad, preparándonos para próximas reencarnaciones. Esa es la verdadera psicología espiritista. El espiritismo nos enseña, resalto en mayúscula, me disculpan, a soportar con paciencia y resignación. La paciencia es el consentimiento del corazón y la razón es el consentimiento de la razón. Estudiar el espiritismo hace que fijemos ideas trascendentales. Estudiar el espiritismo y practicarlo en la casa espírita, en el servicio, va permitiendo que fijemos hábitos comportamentales que nos hacen dar el testimonio de la fuerza cuando todo en la vida se derrumba. Nos aparta de los actos que nos pueden demirar la verdadera felicidad futura. En pocas palabras, el espiritismo contribuye a la felicidad, pero no ha dicho que sin él no podremos alcanzarla. Por eso, en este momento de las reflexiones, abordaremos este ítem: la vida y la muerte transitorias o transiciones necesarias e inevitables. Dice Allan Kardec en esa visión espiritualista o en esa filosofía espiritualista o filosofía espírita: nacer, morir, renacer y aún progresar, siempre tal es la ley. Es importante alcanzar al mundo en voz alta y decirles que todo cuanto sucede en la vida son momentos. Actualmente el COVID, este virus deparador, está tocando las puertas y los cimientos del corazón. Es un virus depurador, lo advierte Manuel Filomeno de Miranda en esta obra maravillosa hacia un mundo de regeneración. ¿Y por qué es un virus regenerador? Porque en esta obra, este espíritu del Consolador
advierte en esta obra pautas, justificaciones y rectificaciones dentro del marco de las leyes divinas. No vino las bombas nucleares, vino un virus invisible, más pequeño que el diminuto de los gérmenes, a recordar al hombre su vulnerabilidad, a recordar que a pesar de conocer el espiritismo, así como sucedió a Pedro, como sucedió a Juan, como sucedió a Marcos y a otro tanto, a pesar de haber estado con el maestro, estamos convocados a vivir nuestros propios testimonios. El dolor va a seguir tocándonos, como decía al principio, mas el sufrimiento será una opción, porque tenemos un libre albedrío. Y en esas pautas que nos da esta obra, nos advierte que el ser humano quiere trabajar únicamente para comodidades y que en ese afán de tener bienes entra en el tormento egoísta del abuso por el poder. Y nos anestesiamos y nos autoobsesionamos creyendo que somos invencibles, creyendo que físicamente somos inmortales. Entre tanto, vamos cursando una indiferencia por el sufrimiento del prójimo y vamos generando irrespetos por los verdaderos deberes existenciales. Allá se asoma el vicio, allá se asoma el suicidio, acá se asoma la perturbación sexual, acá el corrupto que teniendo la autoridad política para hacer el bien, piensa más en el disfrute fisiológico que en los placeres psicológicos del alma. Advierte Manuel Filomeno de Miranda. Igualmente, el ansia del dominio político que vemos, especialmente en aquellos lugares donde el ser humano cree que ha reencarnado porque merece las cosas. Y así, volviendo al egocentrismo, creyendo que el mundo gira alrededor de él, volviendo al egoísmo, reconociéndose a él como el centro de todo, incurre en conductas deshonestas. No hay que por eso ambicionar ni envidiar la prosperidad de aquel que se encuentra perturbado. Ellos seguirán teniendo experiencias para que no sigan como observan, dilapidando los recursos públicos, los erarios públicos, porque las almas, los sufrimientos de millones se cerrarán en ellos. El mundo atraviesa espiritual, vibratoriamente, un propósito existencial. Advierte Manuel Filomeno de Miranda en esta obra que en los primordios de la llegada del COVID a la tierra, desde la espiritualidad superior, los espíritus desencarnados, espíritas y otros tantos, observaban cómo en la costra terrestre, a pesar del maravilloso paisaje sideral, se intentaba construir una camada profunda, negruzca, parecida a tempestades que anunciaban fuertes tormentas. Y a pesar de las oraciones y las vibraciones del mundo espiritual, tormentas eléctricas veloces danzaban macabramente anunciando los tiempos de la rectificación espiritual. Condensaciones mórbidas generadas por los pensamientos que se materializaban en la costa terrestre de más de 300 millones de seres definían la condición vibratoria de un mundo de expiación de pruebas a un mundo de regeneración. Tenemos responsabilidad con la vida, con el pensamiento. Tenemos responsabilidad con la vida, con esa vida puntual que tienes en tu hogar, que tienes en el centro espírita. Jesús decía, se peca hasta por el pensamiento, haciendo alusión a los compromisos científicos, a los compromisos vibratorios, energéticos que emanan de la mente de un ser humano como ser inmortal en función del mundo en que vive. Y esto está validado. Lo que anuncia Manuel Filomeno de Miranda ya había sido validado en la ciencia actual por un proyecto que se llama Conciencia Global. La Universidad de Princeton, desde 1998, tratando de sustentar el inconsciente colectivo de Carlos Gustavo Jung, que no es más que unos mundos del medieval, donde dicen que todos los seres
encarnados y desencarnados, estamos interconectados por las vibraciones mentales y por la emoción. Creó una red, una plataforma para poder medir vibratoriamente las condiciones vibratorias del planeta. Y han habido 3 momentos donde este electroencefalograma de la Tierra ha impactado el psiquismo de los seres. La caída de las Torres Gemelas, la desencarnación de la princesa Diana y ahora el COVID. Millones de almas están desencarnando. Millones de almas están apostadas en los hospitales sin tener una voz que les aliente para desprenderse del cuerpo físico. Millones de almas tienen miedo a una intubación, al sueño profundo creado por los medicamentos. Millones de médicos tienen que recurrir a Dios para poder intubar, para poder dar una oportunidad, mientras la hipoxia profunda del COVID va tomando de por sí a muchos que ni siquiera saben que se asfixian. Son los propósitos de la vida que nos dicen que así como este hermoso girasol abre sus pétalos aceptando la suprema voluntad de Dios, nuestros corazones deben valorar, como lo repite Juana de Ángeles en este maravilloso libro de la serie psicológica, Vida, Desafíos y Soluciones, que la vida es un milagro maravilloso, frágil y poderoso, que al desconocer los primordios de la creación, el ser humano desconoce que ahora esta es tu mejor reencarnación, que ahora, a pesar de las maravillosas capacidades intelectomorales, un alfiler o una gripe simple puede volvernos tan vulnerables y destruirnos, que a pesar del sufrimiento que experimentas porque decidiste sufrir confundiendo el dolor que es la expectativa para despuntar los valores profundos del alma, la vida solamente es de Dios. El espiritista que estudia las leyes, cuando aborda el libro primero de la pregunta 1 a la 75A, logra entender que Dios se expresa en las cosas más simples y que ahora, como ayer y como hace muchos siglos, volveremos a sobrevivir a la muerte material. Volveremos a sobrevivir a la descomposición cadavérica porque somos espíritus inmortales. Solo que tenemos que entender que estamos inmersos en un océano sideral, psicológico, inmortal, de leyes que están grabadas en el inconsciente profundo. Fue lo que trató de decir el espíritu de verdad y los espíritus del Consolador Kardec en la pregunta 621. ¿Dónde están inscritas, no escritas, inscritas, esculpidas, grabadas las leyes de Dios? Y el espíritu de verdad da la respuesta, o una de las respuestas más cortas de la codificación. En la conciencia, en el self, en el espíritu legítimo, que al igual que la semilla busca la perfección. Entonces, la reencarnación es la psicoterapia de amor divino. Esta reencarnación que tienes, mira a tu alrededor, es maravillosa. Los desafíos que afrentan son maravillosos. Por eso, para entender los propósitos de la vida, de la inmortalidad, de la vida futura, Allan Kardec, en la respuesta que da los espíritus en la pregunta o cuestión 617A, doy estas informaciones para que corroboren, para que validen, porque me puedo estar equivocando. En la 617A, el maestro hace la síntesis de las leyes de Dios. Refiriéndose a las leyes morales, miren la sencillez con que la define el codificador. Las otras conciernen especialmente al hombre, tanto en sí mismo como en sus relaciones con Dios y con sus semejantes. ¿Cómo están tus relaciones con Dios? ¿Cómo están tus relaciones contigo mismo? Y de allí concluirás tus relaciones con los semejantes. Comprenden igualmente las reglas de la vida del cuerpo, al igual que las reglas de la vida del alma. Esas son las leyes morales. Mi relación con Dios, conmigo mismo, con mis semejantes, mi relación y control con mi vida, la vida corporal,
pero esencialmente mi relación con la vida del alma, la fisiología del alma, cómo funciona el alma. Ahora las neurociencias, la neuroteología, la psiconeuroendocrino-inmunología, la neurodidáctica, acercándose al cerebro, despunta actualmente la visión de la vida. Cuando Viktor Frankl, que tanto ustedes conocen, que tenía una vida cómoda, era doctor en psiquiatría, en psicología, era un judío bien acomodado, irrumpió el nazismo a insertarlo en las entrañas de los campos de concentración. Él entendió que era un ser instruido, como estamos siendo nosotros ahora. Recibimos una información, la manejamos, pero simplemente somos educados cuando podemos, como ley divina y práctica, lo que hemos aprendido. He allí porque hay tantas personas instruidas y muy pocas personas educadas. Y él concluye, cuando le quitan todas sus posesiones, cuando le quitan su ropa, y es más, le quitan su nombre para colocarle en el campo de concentración un número. Era la técnica psicológica de los nazis para doblar el espíritu humano, quitarte tu nombre. Y él dice esta frase: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, ojo, sino por la falta de significado y propósito. Sea lo que estés viviendo ahora, felicidad o tristeza, pregunta el por qué y también pregunta el para qué. Porque el por qué va a llevarnos a la conclusión de que mucho de lo que vivimos lo merecemos desde la perspectiva de la inmortalidad. Y el para qué o el por qué nos va a permitir tomar las conductas. Este que observan apoyado en la columna es Viktor Frankl, sin ropa, raquítico, lleno de muchas problemáticas. Y ahí él se dio cuenta que la riqueza más importante y que no le permitió sucumbir al campo de concentración era su mente, era su alma. Comenzó a hacer planes profundos porque él sabía que esa prueba sucedería. Eso es la fe razonada, la convicción en un futuro sencilla, pragmática, porque hay que trascender. Y así, para ir concluyendo, vamos a tocar los objetivos y los propósitos de la vida en torno a la inmortalidad del alma y en torno al espiritismo. Extraídos del libro de los Espíritus, no he utilizado otra obra más. Vamos a identificar cuáles son los propósitos en función de la bendición de la inmortalidad. Primero, una cosa son las verdades y otra cosa son las creencias. El espírita entiende la verdad y respeta las creencias. Solo aquel que se convence por el estudio y la vivencia logra entender, como lo advierte el codificador en el ítem 19 de la Génesis, capítulo 1. En filosofía, en psicología, en moral y en religión, solo es verdadero lo que no se aparta ni un milímetro de las cualidades esenciales de la divinidad. La religión perfecta, acuérdense de religare, será aquella en la que ningún artículo de fe se oponga a esas cualidades. Aquellos cuyos dogmas superen la prueba de ese control sin que nada los afecte. El espiritismo tiene dogmas racionales, no dogmas irracionales. Cuando comprende la reencarnación, la inmortalidad, la ley de causa y efecto, la mediunidad, la comunicabilidad de los espíritus, la categoría de los mundos habitados, tú observas en ello algo maravilloso, la justicia de Dios. La gran claridad en que somos criaturas y la creación es el objetivo trascendental del hombre, porque, como advierten los espíritus, en la pregunta 540, hay un gran principio de unicidad. Por eso todo, incluyéndonos nosotros, se eslabona en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel. Pues él mismo, el arcángel, comenzó en un átomo. Admirable ley de armonía. Aquí están los fundamentos de la ecología. Respetar la naturaleza, los fundamentos del medio ambiente, los fundamentos de la política, hacer al otro lo que me gustaría, energética, vibratoria, sentimentalmente hacia el otro. Los fundamentos de la familia,
los fundamentos de la vida. Sin embargo, por nuestra condición evolutiva, aún no podemos captar toda la profundidad que esto emerge. Por eso, en pocas palabras, estamos interconectados. Recuerden el proyecto global que les hacía mención. Recuerden la descripción que hace Manuel Filomeno de Miranda. Hay un inconsciente colectivo, es decir, todas las adquisiciones del pensamiento, de la evolución humana, van a un gran repositorio espiritual. Y al momento de reencarnar y al momento de evolucionar, cada alma individualmente considerada toma de ese repositorio universal el inconsciente individual. Por eso, ningún propósito evolutivo en lo antropológico, en lo sociológico y en lo psicológico se pierde, porque el perispíritu va grabando en nosotros esta visión, de tal forma que, como lo confirma Rupert Sheldrake, este biólogo holístico que ha escrito tantas obras y que descubrió la resonancia mórfica y los campos morfogenéticos. En otras palabras, los campos morfogenéticos equivalen al perispíritu y la resonancia mórfica advierten que todos nosotros tenemos una naturaleza memorística que afecta a los demás. El comportamiento de vos afecta a una comunidad. El comportamiento, los hábitos que se hacen en una casa, en un centro espírita, en una empresa, vibratoriamente terminan por afectar el comportamiento de otros. Por eso el Mesías advertía que donde dos o más se reunieran en su nombre, hablaba de resonancia mórfica. Que en un punto, en una casa donde se reúnan para orar, para servir, esa vibración, como lo observábamos, va a tener un campo vibratorio, recordando que la propia vida, como le explica Juana de Ángeles, el propio espíritu principiante, la propia energía psíquica inicial, el principio inteligente espiritual, emana del amor de Dios. Emana del amor de Dios cuando por primera vez en esa psicogénesis del amor que llama Juana de Ángeles en su obra Conflictos Existenciales, dice que la primera manifestación del amor se da en los minerales, cuando la atracción molecular hace que se unan. Ya ahí se encuentra presente el amor. Mucho tiempo después, ese principio inteligente continúa evolucionando hasta llegar vibratoriamente a las organizaciones vegetales, adquiriendo el desarrollo embrionario del sistema nervioso y adquiriendo la sensibilidad, para posteriormente ese principio inteligente de la pregunta 23 convertirse en el espíritu, la energía psíquica que llega a la fase ominal y teniendo el pensamiento continuo. Esta es la evolución anímica más maravillosa que sustituye y que hace comprender cómo en el momento en que esa energía psíquica llega a la etapa de los animales, hace una estructura vibratoria que le permite continuar en la energía psíquica, fomentando los principios del ego, donde va construyendo ese ego, ese principio de conservación que más tarde será el self, el sí mismo, el espíritu inmortal. En esa fase traemos los sentimientos de la posesión, los sentimientos del sexo que irrumpe, los sentimientos territoriales, y es por eso que cuesta tanto liberarnos del egoísmo, para finalmente, al llegar a la fase humana, como lo advierte Allan Kardec en la pregunta 607A, en ese proceso de individuación hasta que conquista el pensamiento continuo, se marcan para la humanidad el predominio del egocentrismo y del egoísmo. Es el orgullo conforme las preguntas 917, 913, 785, el peor enemigo de los propósitos existenciales. Y es allí donde el espiritismo debe buscar los propósitos de la vida. No es en la materialidad, no es en la posesión. La finalidad de existir o la principal finalidad de existir no es acumular recursos, es vivir bien interiormente. No es ilusionarnos con aquellas fantasías del poder de príncipes, es entender que somos príncipes y somos constructores de nuestra propia alma, porque el objetivo de la vida no es simplemente crear buenas relaciones interpersonales,
He allí porque un centro espírita no es un club social. Un centro espírita es un punto de luz. Es la casa del camino señalada con el tiempo. Es aquello donde aquellos que comprendieron la inmortalidad concurren a un plan con la espiritualidad superior para que ahora, en esta transición, el ser humano vuelva a sentir a Jesús libre de la cruz, humanizado con H mayúscula, donde en circunstancias sencillas de la vida pudo conquistar los programas profundos de la elevación de la intimidad. El ser se transpone, trascendemos, dice Allan Kardec. Mientras Allan Kardec dice en la Génesis que para Dios el pasado y el presente son el futuro, en el frontispicio somos atemporales. Robert Lanza, este importante científico reconocido por la revista Time, dice de que la muerte no existe porque somos seres atemporales. Es decir, en cada reencarnación nos colocamos una máscara. Tenemos una personalidad, del latín personae, transitoria, pero allí la máscara refleja los conflictos personales que traemos de existencias pasadas. Identificar los conflictos sin culparnos. Identificar los conflictos sin afligirnos. Por eso Juana de Ángelis recomienda que el concepto culpa debe desaparecer de los diccionarios para ser reemplazado por el concepto de responsabilidad post-mortem. Sí, podemos equivocarnos. Si te has equivocado, tienes la oportunidad de la rehabilitación. En el capítulo 7 del cielo y el infierno, Código Penal de la Vida Futura, los espíritus revelaron al codificador la terapia más hermosa para los inmortales: el arrepentimiento, la rehabilitación y la reparación, que podemos hacer en la vida presente. Arrepentirse de aquellas construcciones del pasado, construir en el presente. Deja de mirar atrás, mira hacia la vida futura, mira la oportunidad, porque esos objetivos existenciales superiores inician en un tiempo, pero nos recuerdan que hay que educarnos, como la definición de educación que dio Kardec. La educación, conforme la pregunta 685A, es el conjunto de hábitos adquiridos, hábitos mentales, hábitos comportamentales que inician, por eso, en la instrucción, como esta tarde, de luz de inmortalidad, para posteriormente reflejarse en la razón y el discernimiento y llegar posteriormente a tener libre albedrío, tomar decisiones. Por eso dice André Luis que somos herederos del destino que hemos construido con nuestras propias decisiones. De tal forma, de otra manera, que la vida futura, las acciones y los actos, los hábitos de orden y de previsión, como lo advierte el codificador, es lo que la humanidad necesita. Hablemos un poco más de optimismo, porque el espiritismo es una filosofía optimista que no únicamente se centra en obsesores. También hay guías, también hay personas que quieren situarse en esa visión, porque Kardec nos dice que el objetivo primordial de educación espírita, en la pregunta 918, es comprobar al ser humano que puede elevarse en la existencia corporal, que sus actos de vida den cuenta de una conciencia de inmortalidad. Pero realmente el ser humano va a adquirir esa conciencia de inmortalidad en sus propósitos cuando comprenda la ley de Dios. Y miren que es muy puntual: se comprende la ley de Dios cuando se comprende por anticipado la vida espiritual, cuando se comprende por anticipado las consecuencias de nuestros actos. De esa manera, la educación y la salud integral del espiritismo, como lo define Juana de Ángelis, es sin lugar a dudas entender que la enfermedad inicia en los patrones profundos de la mente. No hay enfermedades, hay enfermos, porque la enfermedad es un proceso de evolución normal. Luego, aferrarse a estados mórbidos hace que el ser humano vuelva a encontrar otro dimensionamiento distinto. Así que el propósito superior debe ser la vida eterna. El propósito más profundo
es entender que la vida tuya y la mía es la espiritual, no es la vida corporal, porque volveremos a desencarnar. ¿Has pensado en eso? ¿Volverás a reencarnar? ¿Has meditado en eso? ¿Volveremos a servir? ¿Te estás preparando para ello? ¿Cuáles son tus proyectos de vida? ¿Qué tan materialistas o espirituales son? Por eso el espiritismo es un proyecto de vida. Y si no eres espiritista, tu espiritualidad es un proyecto de vida. De tal manera que los únicos recursos que se llevan los espíritus al dejar el cuerpo físico o que nos llevaremos son los valores de la inteligencia, los valores de la cultura, los sentimientos y el bien realizado. No se conoce en la codificación espírita a alguien que haya dicho que los tesoros, que las cuentas bancarias, que los títulos le proporcionaron la paz. Buscar como segundo objetivo de la vida es aprender a vivir en sociedad. Somos seres que coexistimos, pero muchas veces no convivimos. El hombre, advierte Allan Kardec en la pregunta 766, está dotado de cualidades y talentos maravillosos para vivir en sociedad. Pero observen, somos seres incompletos. Solo el contacto con los demás nos permitirá el complemento. En un centro espírita, en una familia, en una sociedad, tú tienes lo que yo no tengo y yo tengo lo que tú no tienes. Y eso hace que se derrumbe el orgullo, porque cuando padecemos las crisis, el crisol que hablaba el video, vemos lo vulnerable que somos, cómo estamos en manos de otros, en oraciones de otros, en el pensamiento de otros y recurrimos a la superioridad porque doblamos el corazón y las rodillas para entender que la unión social, la unión y la unificación hace que el ser humano se complemente para asegurar su bienestar y su progreso. Nos necesitamos unos con otros. Ese es el objetivo existencial. No podemos ser como el pavo real que expande su orgullo pensando que esas lentejuelas y ese color maravilloso va a ser para siempre. Todo es transitorio. Por eso el egoísmo es la fuente de todos los vicios. Pero la caridad es la fuente de todas las virtudes. Destruir aquel, desarrollar este, es el deber ser ético-comportamental. Porque en la actualidad, como dice Sigmund Freud, y comenta Juana de Ángelis en su obra Vida, Desafíos y Soluciones, el ser humano vive conflictos, complejos de Electra, complejos de Edipo, que traen existencias pasadas y que hacen que cada día, al no tener una filosofía que consuele, que eduque, se formen procesos tristes. Superar los miedos, las culpas, hace que el ser humano comience a aceptar realmente en qué consiste la inmortalidad. Realmente el propósito de la vida es reconocer, queridos hermanos, que el tiempo está pasando y que la encarnación se está cumpliendo, que ahora nos resta entender que Dios tiene propósitos maravillosos para ti, el amor, que Dios tiene propósitos excelentes para ti y para mí, el servicio, que Dios tiene un programa llamado inmortalidad, que Dios tiene un elemento maravilloso que te entregó, que se llama libre albedrío, tu libertad moral. Tú decides, yo decido. Dios no castiga, luego entonces recibimos los efectos de la ley de causa y efecto, que Dios entregó a Jesús, el Galileo superior, para entender que es posible, amándose a sí mismo, amando al prójimo, encontrar a Dios en la sonrisa de aquel que te agrede, porque está enfermo, tiene odio, y el odio es el amor que enloqueció. Encontrar la felicidad en el hijo que es ingrato, pero también en aquel que es grato. Encontrar la felicidad en esta enfermedad, en el cáncer, en el COVID, que son enfermedades auxilio depurativas. Encontrar el consuelo en el servicio, cualquiera que sea tu propuesta. El hecho de servir a otro hace que la inmortalidad cobre sentido. Por eso, duerme menos, sueña más. No cierres tanto los ojos, dado que cada vez que cierras los ojos,
perdemos 60 segundos de luz. Cada vez que discutimos, perdemos la oportunidad maravillosa de escuchar a otros. Escucha más, habla menos. Cada vez que pueda gritar un hombre, el amor, la reencarnación, recuerda que estamos en el mundo para amar, para servir, pero no el amor sexual. Es un amor maravilloso que trasciende, es un fuego interno que se siente en el psiquismo de aquellos que han logrado servir. Ese es el objetivo existencial. Estamos aquí para ser mejores, para ser seres inmortales, preparándonos para existencias futuras. Gracias a todos ustedes por el momento difícil que hemos atravesado mi familia y yo, por el momento depurador que solo con las oraciones sinceras de muchos corazones tuvimos el valor para salir. Pero debo advertirte que hay muchos seres sufriendo porque no entienden al Cristo y aún ven en Jesús la culpa y el miedo. Levanta tu voz y di al mundo que eres espírita, que eres espiritista, porque estás convencido de que cada reencarnación es una oportunidad de justicia, amor y progreso. Muchas gracias por este tiempo permitido y espero, a pesar de mis limitaciones, haber dejado en claro el objetivo de existir, el propósito de vivir desde la inmortalidad. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a ti, John. Excelente conferencia, realmente muy esclarecedora. Ahora vamos a mirar nuestro chat para ver si hay alguna pregunta. Permíteme un segundo, por favor. Dice, aquí hay una pregunta de Motorola a todos. Dice, al tener dogmas, ¿el espiritismo dejaría de ser doctrina y sería una religión? No, de manera alguna. Si tú observas la pregunta 171 y la pregunta 1010 del libro de los Espíritus, cuando hablamos de dogma, estamos haciendo relación a un principio que orienta una doctrina, una filosofía, una creencia. Lo que pasa es que el concepto dogma, cultural y ancestralmente, se ha asimilado como aquello que no admite cuestionamiento y razón. Hay doctrinas que tienen dogmas que no admiten cuestionamiento y es respetuoso. Pero el espiritismo tiene dogmas como la reencarnación que te invitan al estudio científico, filosófico y moral para que tú crees una fe razonada. En el Evangelio según el Espiritismo, en los primeros capítulos, hay un título que dice Ciencia y Religión. La ciencia no quita los méritos ni el amor de Dios. Por el contrario, los glorifica y hace que la criatura crea con el pensamiento y con la emoción. Perfecto. Bueno, parece ser que solamente hay muchas felicitaciones de aquí de parte de nuestros compañeros de sala, en donde agradecen y te felicitan por la excelente conferencia. Entonces, gracias. Muchísimas gracias a ti. Dios continúe bendiciéndote y bueno, esperamos verte pronto nuevamente. Bueno, un abrazo a los queridos hermanos de Rutas de Luz, a Germán, a la señora María, a todos ustedes. No logro mencionarlos, a Germán Junior, a Gonzalo, a Emilia, a todos los que están allí, porque esto no es simplemente, digamos, un trabajo mío, ¿no? Estuvieron los guías de la institución presentes, que son los que generan la emoción, que son los que ayudan a todo esto. Sigan construyendo esta institución tan sólida que es ejemplo de servicio, paz y amor. Les mando mi abrazo. Hasta una próxima oportunidad. John, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, muchas bendiciones y gratitud eterna. Hermanos, buenas tardes. Nos correspondió el capítulo 17, Caracteres de la Perfección, el ítem 1 y 2 del Evangelio según el Espiritismo. Entonces dice, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian. Porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis con esto más que los otros? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
San Mateo capítulo 5, ítem 44, 46 a 48. Entonces, la invitación del Evangelio hoy es a ser perfectos, y nos dice que una de las formas para llegar a esa perfección es amar a vuestros enemigos. Nos dice el Maestro Jesús que tenemos que orar por todos aquellos que nos persiguen y nos calumnian, y que no solamente tenemos que preocuparnos por aquellos que nos hacen el bien, sino también por aquellos que no nos quieren tanto, porque esto es lo que al final hará que tengamos pues la recompensa que todos queremos, que es al final pues nuestra perfección y encontrar la verdadera felicidad. Nos dice también que tenemos que esforzarnos por ser perfectos, y nos pone ese ejemplo que es nuestro Padre Celestial. Y el Maestro Jesús nos hace esta invitación porque Él sabe que todos nosotros somos seres perfectibles. En este momento, cuando Jesús daba esta enseñanza, no estábamos preparados para entenderla de la manera en la que Él quería que así fuera. Porque pues cuando uno dice que algo es perfecto es porque tiene como todas las características requeridas, ¿sí? O sea, es totalmente, todas las cualidades las tiene. Y siendo así, entonces nosotros no podríamos llegar a ser perfectos como Dios, porque recordemos que Dios es único. Y si hubieran muchos perfectos como Él, pues Dios dejaría de ser Dios. Y pues el orgullo que todos tenemos y que tenemos que empezar a trabajar por dejar de lado, nos cegaría, y ese perfecto se nos subiría a la cabeza, entonces nos creeríamos también dioses. Por eso Jesús nos hace la invitación, pero a ser de la manera de perfectibles, no como se entendía anteriormente. Nos dice que el Evangelio, que orgullo y egoísmo es la base de esa cadena, de esa pirámide, que es finalmente el padre de todos los vicios, porque del orgullo y el egoísmo sale todo lo que está mal en nosotros. Dice que esos vicios debilitan la esencia de la perfección, que es la caridad. La caridad es básicamente la antítesis del orgullo y el egoísmo. Es el contrario, ¿no? Entonces, cuando nosotros practicamos la caridad, todas esas virtudes, la benevolencia, la indulgencia, la abnegación, la devoción, salen a relucir, y es realmente lo que nos va a hacer perfectos. Nos habla de esa perfección relativa que ya hablamos. Y nos resalta Jesús nuevamente que la única forma de llegar a ser perfectos, perfectibles, es amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos odian y orar por los que nos persiguen. Como el amor al prójimo, llevado hasta el nivel del amor a los enemigos, no puede aliarse con ningún defecto contrario a la caridad. Es siempre por eso mismo un indicio de cierta superioridad moral, porque cuando nosotros somos caritativos no tenemos orgullo en nuestro corazón. Cuando nosotros somos caritativos, somos esos seres mansos y humildes que Jesús nos invitaba y nos enseñaba a ser. De ahí se sigue que el grado de la perfección está en razón directa de la extensión de ese amor. Por eso Jesús, después de haber dado a sus discípulos las reglas de la caridad, es lo más sublime que ésta posee. Les dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entendiendo pues que Jesús entendía la caridad como la indulgencia, la benevolencia y el perdón de los pecados. Este es pues el ejemplo, y sabemos, como ya John nos lo dijo en la conferencia, que pues sin caridad no somos nada, ¿no? Que lo importante es ser siempre caritativos, tal cual como Jesús nos lo enseñó, para poder llegar a ser mejores. Y pues nada más Dios nos ha enviado ese ejemplo, esa guía y modelo
para toda la humanidad, como lo fue Jesús. Gracias. Bueno, perdón, Sandrita, le quito 30 segundos, por favor, Sandrita. Muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia, a nuestro querido yo, tal vez tuvo que retirarse, tiene una cantidad de compromisos muy serios. A Alejandra también, muchísimas gracias. Y no olvidemos que José Eduardo Ariza es médico. Entonces, de una manera muy especial, desde ya los estamos invitando a que nos acompañen el próximo sábado para escuchar esa conferencia de José Eduardo Ariza, ese gran médico espírita. Él hace parte de la Federación Espírita del Sur Colombiano. Adelante, querida Sandrita, muchas gracias por su bondad. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a Alejandra por su excelente exposición y a todos los que nos acompañaron en esta sala en el día de hoy. Mil y mil gracias por estar aquí presentes. Pedimos ahora para nuestra oración final, que está a cargo de Gonzalo, que nos despida con su oración. Gonzalito Cruz, por favor. Estamos contigo. Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Igualmente a nuestros hermanos desencarnados que también nos están acompañando y han venido a participar de esta maravillosa conferencia en el día de hoy. Los invito para que cerremos nuestros ojos y dispongamos desde el fondo de nuestro corazón en una actitud de gratitud al Padre Celestial, a nuestro bendito Maestro Jesús de Nazaret, a nuestros guías espirituales, por esta hermosa conferencia que hemos recibido en el día de hoy, que es un gran alimento para el alma, el pan para el alma, que nos enseña el propósito de nuestras vidas y nos muestra ese gran tesoro que tenemos en la inmortalidad del alma, porque es la esperanza de poder reparar nuestras equivocaciones del ayer y que sabemos que una y otra vez estaremos viniendo para buscar esa bendita perfección de la que nos habla el Evangelio en el día de hoy. Te damos gracias, Padre Santísimo, por habernos hecho afortunados en recibir este mensaje en el día de hoy, y queremos suplicarte, Padre Santísimo, la bendición para todos los enfermos que están en los diferentes hospitales y en todos los rincones del planeta que claman a ti, Señor, por una oportunidad para que ellos puedan reactivar su existencia en búsqueda de esa perfección que nos enseña nuestro Maestro Jesús de Nazaret. También te rogamos la bendición para nuestros hogares, para todos los que nos encontramos aquí reunidos, para nuestros hijos, familiares, amigos y parientes, que esta bendición irradie todo el planeta, Padre Santísimo, que haya paz para todos, que tengamos esa fortaleza de poder asumir las pruebas con valor, porque sabemos que ellas nos ayudan a fortalecer espiritualmente. Muchas gracias, queridos hermanos, y en manos del bendito mundo espiritual superior, nos ponemos todos para ser bendecidos y prosperados. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Gonzalito, por tu oración. Muchas gracias a todos y que Dios continúe bendiciéndonos a todos. Feliz tarde.